Eh, lo que quería primero era transmitiros el recuerdo y el abrazo de María Rosa Suárez, Suárez Inclán Ducasi, que es nuestra presidenta y que tendría mucho gusto en haber estado aquí hoy. Lo que pasa es que tiene una agenda muy, muy complicada y me pidió que estuviera aquí en su lugar. Pero aprovecha para mandaros un fuerte abrazo y muchos ánimos en la gestión de este lugar tan comprometido y tan maravilloso en materia patrimonial. Bueno, hablar en una hora de ICOMOS y del patrimonio mundial, aunque me imagino que algunas cuestiones ya habrán ido saliendo, sobre todo respecto al patrimonio mundial, es un poquito de reto. Yo a veces lo voy a hacer en nombre del comité, o sea, de ICOMOS, de mi papel en ICOMOS, pero a veces me permitiré también alguna licencia fuera de ese papel, porque creo que como yo doy clases sobre patrimonio, pues también me gusta ser autocrítico con nuestra propia institución y, por supuesto, con UNESCO. Entonces, creo que como con el patrimonio lo primero que hay que ser es siempre crítico, yo también algunas cuestiones que le señalaré pues irán en esta línea. Bien, para entender el nacimiento de ICOMOS hay que remitirse a la Carta de Venecia. La Carta de Venecia se aprueba o se crea en el año 64 en un congreso, fundamentalmente por arquitectos, y esto hace que al año siguiente, o sea, las personas o un grupo de personas que acudieron a ese evento, más otros arquitectos fundamentalmente, se reunieron al año siguiente en Cracovia, en el año 65, para crear ICOMOS. De forma que ICOMOS el año que viene será una cincuentañera, ¿no? Una institución ya con 50 años de historia, lo cual empieza a hacer que sea respetable. De Venecia, entre muchas cosas, llama la atención, ¿no? Como la Carta de Venecia, que bueno, al final son ahí 16 articulitos que caben en 2 páginas, casi se la puede aprender uno de memoria, y que sin embargo sea un documento que ha tenido tanta fuerza y que todavía cuando hay alguien quiere hoy dar un argumento con mucha fuerza, pues dice, lo dice Venecia, ¿no? No hace falta ni decir la Carta de Venecia. O sea que mantiene, pese a que se trataba de una especie de pequeña constitución mínima sobre el patrimonio, mantiene en parte su vigencia. Y una de las cuestiones que hace Venecia es que ya inventó la diferencia entre lo global y lo local. Es decir, que ya planteaba cuestiones de que la conservación y restauración de monumentos, teniendo en cuenta que por monumentos se entendían muchas cosas, no solamente edificios, debían ser preestablecidos y formulados a nivel internacional, es decir, que se tuvieran criterios de carácter internacional, dejando, sin embargo, que cada país localmente los aplicara teniendo en cuenta sus propias particularidades. Así que no es la primera vez, ¿no? Ya desde la Carta de Atenas ya hay llamamientos internacionales por la homogeneización bueno, ya desde el siglo XIX tenemos cartas del restauro, pero en fin, a lo largo del siglo XX empiezan a hacerse cada vez más frecuentes estas llamadas a la necesaria disponibilidad de criterios de carácter internacional. Y ICOMOS es uno de los aspectos que se plantea, ¿no? Uno de los aspectos que se va a plantear, esta red de autoproclamados expertos en patrimonio, una red que se pone al servicio del patrimonio en todo el planeta de forma además altruista. ICOMOS es una ONG. En algunos casos se le ha dicho, pero si es una ONG, como si las ONGs no tuvieran valores, ¿no? Como si las ONGs, desde las instituciones, entre comillas, serias, pues fueran instituciones que no tienen criterio. Esa es la grandeza de ICOMOS, que es independiente, es una organización independiente. Y puede decir cosas muy buenas, muy malas, muy erradas en ocasiones, y a veces la mayor parte de los casos con bastante buen criterio, y sobre todo desde la independencia. Otro aspecto que hay que tener en cuenta que se desarrolla en los últimos años 60 o a lo largo de los años 60 es el crecimiento de esa especie de compromiso internacional en materia del patrimonio. Es decir, que hay determinadas obras, determinados bienes patrimoniales cuya responsabilidad no descansa solo en los habitantes de los países en los que está, sino que hay una responsabilidad internacional. El caso que seguramente muchos de ustedes conocen, ¿no? De la construcción de la presa de Asuán y los traslados de varios templos, entre ellos y sobre todo el más complejo, el de Abu Simbel, que hizo una llamada por parte de Egipto internacional, que recogió UNESCO, y se realizó todo un programa técnico y también de ayuda económica para la
reconstrucción o construcción en parte, ¿no? Puesto que las figuras monumentales son las originales, de ese templo rupestre, ¿no? El problema es que estaba excavado en la roca, pues hizo que se generara una especie de compromiso de clima en el ámbito internacional proclive a estas declaraciones de ayuda internacional para la preservación del patrimonio y que, como decía antes, no solamente competía a los habitantes de un país. Hablar de ICOMOS es también hablar de UNESCO. Son dos instituciones que están muy ligadas entre sí, aunque absolutamente independientes. ICOMOS les decía que nació en el año 64 y el Comité del Patrimonio Mundial, bueno, el convenio o convención para la protección del patrimonio mundial es del año 72. Entre otras cosas porque algunos de los que participaron en esa convención fueron también de ICOMOS, ¿no? Lo mismo que muchos de los que trabajan en UNESCO son de ICOMOS. Aquí muchas veces son los mismos o somos los mismos perros, pero con distintos dogales, que cuando hace falta estás como ICOMOS y cuando hace falta estás como UNESCO. A veces incluso con intereses un poquito espurios, pero bueno, vamos a dejarlo de momento. UNESCO, aunque el texto de la convención es del año 72, obviamente no voy a pararme aquí a hablar de UNESCO también, porque sería muy largo, simplemente algunas pinceladas de que la institución, como institución interesada por la cultura, arranca ya después de la Segunda Guerra Mundial, justo en 1945, y empieza a hacer recomendaciones, sobre todo al principio, muy vinculadas a la educación, ¿no? UNESCO se encarga de la educación, de la ciencia y de la cultura. La ciencia, la verdad es que luego ha ido teniendo otros ámbitos, ¿no? Y en UNESCO, sobre todo, lo que han tenido y tienen mucha potencia son las declaraciones y programas relacionados con la educación y también los relacionados con la cultura. Y, de hecho, su programa estrella en materia de cultura es el Patrimonio Mundial. UNESCO ha sido también, sobre UNESCO hay muchas visiones. Para algunos, como UNESCO tiene ese anagrama, que es el templo griego, cuando alguno dice en UNESCO, parece que es como, si dice UNESCO algo, es como si lo dijera Dios, ¿no? Porque tiene ese templo griego tan potente, que es como si se abriera el cielo en aquellas viñetas que veíamos el triángulo con el ojito de Dios, ¿no? Pues lo dice UNESCO. Y entonces es imposible de discutirlo. En cambio, luego está también la otra visión, la de que UNESCO es un órgano político, ¿no? Frente a ICOMOS, que es una ONG, en UNESCO lo que están representados son los estados. Entonces, para algunos, UNESCO es un nido de víboras en el que todo está politizado, en el que no se le puede echar cuentas a nada de lo que allí se hace, porque está en determinado país o determinada cultura o lo que sea, está potenciando determinadas acciones. Yo, como casi en todo, recomiendo una actitud intermedia respecto a UNESCO. Ni es Dios, es decir, no todo lo que dice es infalible, pero tampoco es un nido de víboras. Y hay que reconocerle que en materia internacional, en materia de patrimonio, es la organización con una mayor peso y más reconocimiento. Pero bueno, en la UNESCO, como ustedes saben, algunos países, pues cuando les ha convenido se han ido, ¿no? Sudáfrica en el año 56, como pensaba que algunas declaraciones de UNESCO en relación con el apartheid no le convenían, se fue. Pero vamos, no solamente es el caso de Sudáfrica. En el año 84 y al año siguiente Reino Unido dijeron que se iban, ¿no? Entre otras cosas, más bien relacionado con lo que son las políticas culturales y especialmente con aquellas que afectan al mercado de los productos culturales. Luego volvieron. Pero bueno, el año pasado, hace un par de años, luego se volvió a enfadar Estados Unidos, en este caso porque UNESCO se aprobó la entrada de Palestina. Entonces no se ha ido, pero no paga. Entonces es casi peor, ¿no? Porque una buena parte de los fondos de UNESCO pues dependen de Estados Unidos. Con lo cual, UNESCO es una institución que está muy sometida a este tipo de vaivenes. Desde luego, desde el punto de vista cultural, nos interesa el texto de la Convención del Patrimonio Mundial del año 72, en la cual la UNESCO señala que los órganos consultivos para el patrimonio natural y el cultural serán la UICN, o Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en materia de patrimonio natural, y ICOMOS, o EICOMOS, para el patrimonio cultural. Inmueble, porque la lista de patrimonio mundial es con bienes inmuebles. De hecho, aquí hay una de las grandes confusiones con respecto al patrimonio mundial, y especialmente en España, en los países mediterráneos y en Iberoamérica, que se habla del patrimonio de la humanidad de una forma errónea. La Alhambra no es patrimonio de la humanidad,
ni falta que le hace, ¿no? Alhambra, Generalife y el Albaicín están en la lista del patrimonio mundial. Y sobre todo esta confusión es mayor desde que en 2003 aparece una convención específica sobre el patrimonio inmaterial, en esta ocasión sí de la humanidad, donde están, por ejemplo, los patios de Córdoba, que les sonarán a muchos de ustedes, o la Cal de Morón. Pero son dos listas distintas, con dos convenios distintos, con dos fórmulas de entrar en ella distintas y que obviamente tienen bienes distintos. Nosotros estamos hablando siempre de patrimonio mundial. Bien, la estela de UNESCO en relación, por lo tanto, con el patrimonio mundial tiene fundamentalmente el papel de ICOMOS para el patrimonio, como decía, cultural, el natural o ICN, y luego también tienen mucho peso otras instituciones, algunas de carácter más técnico, como ICOM, ICROM, ¿no? Relacionadas con museos, gestión de museos, restauración de objetos de museos, etc. Y la OCPM, o Ciudades de Patrimonio Mundial, que es una organización distinta a las otras, ¿no? Menos técnica, porque está formada fundamentalmente por los alcaldes de ciudades que están en la lista del Patrimonio Mundial como ciudad, es decir, no los que están como monumento o como otro tipo de categorías. Y están, les digo que es alcaldes, por tanto es una organización también de tipo político, aunque es cierto que sus reuniones que se hacen cada 2 años acuden los técnicos y son interesantes porque a veces actúan como un lobby, especialmente en España, para que haya una subvención. Aquí se llama además Ciudades Patrimonio de la Humanidad, ¿no? La asociación se llama erróneamente, ¿no? Ni siquiera lo han hecho de una forma muy apropiada. Y se constituyen muchas veces como un lobby para atraer más fondos para estas ciudades que están en estas redes. No digo que su vocación sea solo esta. De hecho, han desarrollado muchos programas de investigación y especialmente hay técnicos que trabajan en manuales de gestión. La propia página de la Organización de las Ciudades Patrimonio Mundial es muy interesante porque muchas veces no es lo mismo hablar de patrimonio desde la universidad, desde una mesa, como estoy yo aquí, que es muy cómodo, a hacerlo cuando uno tiene que enfrentarse todos los días a los problemas que tiene Atenas, a los problemas que tiene Granada o a los que tiene Roma, ¿no? Eso es una visión muy distinta y también muchas veces más realista y práctica. Y como les decía, nace en el año 1965. En el 2005 cumplió los 40 años y en el año siguiente, el año próximo, cumplirá los 50. ¿Qué hace fundamentalmente? Se le conoce por su papel con el patrimonio mundial, pero yo siempre recuerdo que ICOMOS le interesa todo el patrimonio, no solamente el patrimonio mundial. Lo que sucede es que a lo largo de los años la faceta que más ha sido conocida de esta institución es su papel de asesor de UNESCO. ¿Y qué hace? Pues en ocasiones asesora la formación de expedientes, lo cual ha generado también críticas, porque luego ICOMOS evalúa ese expediente. Entonces, a veces eres juez y parte, ¿no? Si formas parte del que hace el expediente y luego lo evalúas, ¿no? Pues, y de hecho, muchas veces, y críticas, aquí soy Víctor Fernández Salinas, no soy de ICOMOS, ¿no? Pero ha habido muchos miembros de ICOMOS que se han aprovechado de su condición de formar parte de esta institución para que luego, en sus trabajos profesionales, individuales y privados, pues eso sea una especie de ventaja competitiva. Yo trabajo en ICOMOS, soy miembro de ICOMOS y se entiende que el que me encarga a mí un expediente o un trabajo que va luego a ir a UNESCO va respaldado ya por una especie de salvaconducto, ¿no? o de recurso que conjura los problemas que puedan tener. Así que asesora la formación de expedientes. Hace lo que se llaman las misiones, que tiene este nombre tan bonito y el que recuerda a las misiones religiosas, que no tienen nada que ver con ello. Las misiones, que son las visitas que se hacen cada año a los bienes que se candidatan al año siguiente a la lista del Patrimonio Mundial. Se hace una visita in situ. Se hacen también las revisiones de despacho, las desk review, que denominan en la terminología inglesa, y que plantean aquí la opinión de ICOMOS respecto a lo que se va a presentar. Lo que se hace fundamentalmente es saber si los bienes ya vienen presentados en relación con unos criterios. Para entrar en la lista hace falta satisfacer al menos uno de los 10 criterios que establece la Convención, que son 6. Antes estaban por separado, sí, ahora están juntos, aunque 6 siguen siendo naturales, 6 culturales y 4 naturales, y hay que satisfacer por lo menos uno.
que además se tenga un alto grado de autenticidad y de integridad en el bien, y que todo ello, junto a otros valores, conformen un valor excepcional universal, que no es un término cualquiera, sino que es la palabra clave, es un concepto clave, que es lo que avala que un bien pueda entrar en la lista.